Listo, muchísimas gracias para futura referencia. Entonces, esta reunión es básicamente para ustedes, Cecilio, Willy y Germán. Agradecemos de todo corazón la gentileza con su tiempo y el haber sacado, aún a pesar de, en el caso de Cecilio, de estar a varios usos horarios de diferencia, acompañarnos el día de hoy. Esta reunión tiene dos propósitos principales. Uno, contarles lo que hemos hecho hasta el momento y una vez los hayamos contextualizado, invitarlos a que nos acompañen en este proyecto en la construcción de una certificación sin precedentes a nivel mundial que significará un progreso a nivel global en, en avance del tema de nuestro mutuo interés. De manera muy compacta les vamos a explicar las dos columnas fundamentales de la construcción del proyecto, mismo que esperamos se vea enriquecido con su participación, aportes, conocimiento, experiencia. De momento hablamos un lenguaje local, pero la idea es universalizar los temas y prácticas de las que hemos tenido oportunidad de aprender de ustedes, de discutir, de hablar y de enseñar en algunas oportunidades. Entonces, sin más, continuamos con la agenda que tenemos para el día de hoy. Los dejo entonces con José Aldemar y posteriormente con Carlitos. Bueno, muchas gracias, Fer, por esa introducción. Muy buenas noches a todos. Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros queremos en este momento es buscar que nazca la competencia para el legítimo usuario de armas de fuego, ¿no? Esto como una competencia profesional. No sé si de pronto se pueda prestar el término competencia con el tema de competición, pero no lo estamos abordando por el tema de competición, sino como competencia de capacidad certificada de una persona para desarrollar una actividad específica, ¿sí? Nos hemos podido dar cuenta que no solamente en lo que es América Latina, sino básicamente en el mundo, este tipo de competencias no han sido homologadas por ninguna entidad y pues lo encontramos como una necesidad absoluta para poder, digamos que llegar al punto de profesionalizar la labor del uso de las armas de fuego pues a nivel mundial, ¿sí? Considerando pues que seríamos nosotros como el estandarte de esta labor y de este proyecto. Entonces, para lo primero, pues nosotros hemos hecho pues una división de las tareas que tiene que hacer cada uno de los miembros del comité, como se ha determinado. Y pues básicamente nosotros lo que vamos a hacer es los guías, que vamos a decir pues básicamente cuáles van a ser los temas a evaluar, cuáles van a ser las metodologías de evaluación, entre otras cosas. Y lo primero con lo que empezamos ha sido con unas definiciones muy puntuales de, por ejemplo, qué es un legítimo usuario de armas y luego, básicamente, cuál va a ser la normatividad internacional y luego, pues digamos que enfatizando cuál va a ser la normatividad local de las personas que vayan a presentar esta competencia, considerando la zona, pues digamos que geopolítica en la que se encuentra en el momento de la realización del examen. ¿Esto por qué? Pues porque básicamente a pesar de que las normas a nivel mundial tocan que son similares, tienen unas diferencias bien marcadas, ¿sí? Como por ejemplo, pues digamos solamente con el hecho de que el número de la norma en diferentes partes del mundo cambie, ya hay un cambio. El hecho de que digamos que las definiciones que tiene cada norma también tienen unas variaciones sustanciales, hace que se tenga que puntualizar en qué parte del mundo está presentando la certificación la persona para poder indicarle cuál es la norma que debe conocer, ¿sí? Entonces, voy a hacer una lectura muy rápida de lo que encontramos como la definición de lo que es un legítimo usuario de armas de fuego. Esto con, digamos que con la finalidad de que ustedes también nos puedan coadyuvar con esta definición para hacerle pues modificaciones y mejoras con, pues básicamente con la colaboración de ustedes. Entonces, decimos que la definición legítimo usuario de armas de fuego es aquella persona natural que siendo parte de la sociedad civil, cuerpos armados, policivos o militares dentro de un país, luego de cumplir a cabalidad con la normatividad y exigencias legales del Estado al que pertenece o en el que permanece, le es otorgado un permiso en cualquiera de las modalidades existentes. Entre paréntesis tenemos porte, tenencias especiales o restringidos, y que, adicional al cumplimiento de la normatividad, tiene una especial inclinación al continuo entrenamiento y formación con la finalidad de saber con precisión cuándo usar su arma, pero más importante aún, saber cuándo no usarla,
con una fuerte formación ética y moral que le permite desplegar comportamientos que aumentan la prevención del actuar delictivo o la reducción de las posibilidades de accidentes en las diferentes disciplinas con su arma de fuego, ¿sí? Es como la primera definición que tenemos. Esto pues definitivamente es una versión 1.1, se presta para modificaciones efectivamente. Y luego de que tenemos el tema de la definición, tenemos que entrar a hablar del tema de la normatividad. Nosotros, como estamos buscando que sea un tema no regional, queremos que tenga un alcance mucho más amplio. Hemos estado entonces indagando de cuál es la normatividad internacional más vinculante para tiradores alrededor del mundo y nos hemos encontrado con algunas normas pues importantes. No las voy a mencionar todas porque hasta el momento pues tenemos digamos que un listado bastante largo, pero como norma internacional nos encontramos la Estanal 2953 del año 2008, nos encontramos con algunos tratados como por ejemplo las declaraciones de San Petersburgo, las declaraciones de La Haya, los reglamentos de La Haya, los protocolos de Ginebra, convenciones de la prohibición de armas químicas, protocolos de Ginebra, pero los del 1925, eh, la Convención sobre las prohibiciones de las armas biológicas, entre otros protocolos. Y luego hemos hecho básicamente la tarea de puntualizar en cada uno de los territorios cuáles son las normas específicas. Por ejemplo, en Colombia pues tenemos el decreto 2535, pero por ejemplo en Argentina para el año 95 nació una norma en donde se hablaba del tema del tirador legítimo o el legítimo uso de armas de fuego. Y en España han nacido básicamente otras normas solamente como por tocar los temas, ¿sí? No quiero extenderme mucho. Entonces, estos son uno de los primeros avances. La siguiente parte de metodología y demás, pues nos la va a explicar don Carlos Bochel, que ya es la persona que sigue. Gracias por la atención, espero haber sido muy conciso y preciso. Don Está Carlos, tiene cerrado el silenciado, micrófono. Carlitos. Listo. Bueno, entonces el preámbulo, bienvenidos. La intención que tenemos el día de hoy es invitarlos a que nos acompañen en la creación o mejor, en el fortalecimiento de un comité técnico. Esto parte con una necesidad. La necesidad se ha presentado en dónde. Digamos que en nuestro país el monopolio de las armas está en el Estado colombiano y ese monopolio ha llevado a que solamente a quien el Estado a través del Departamento de Control de Comercio de Armas de Fuego y Explosivos decida a quién se le puede otorgar un arma de fuego, bien sea para portarla o bien sea para tenerla, al igual que su munición, pues se ha dado. De hace más o menos unos 5 años para acá, políticamente en Colombia se ha venido tomando medidas de restricción para el porte de las armas de fuego en el país, bajo el argumento que en este momento, digamos afuera, hay muchas armas de fuego y uno de los principales argumentos es que las armas de fuego no están en manos de personas competentes. Ese es uno de los primeros argumentos. El segundo es que el tema de criminalidad se da precisamente por la impericia que puedan tener esas personas y la tercera por la motivación emocional que tienen las personas al portar un arma de fuego. Entonces, algo que comenzó como algo momentáneo por un par de meses, por situaciones, se ha vuelto permanente. Y cuando vamos y revisamos la legislación de cómo se le entrega un arma, cómo se aprueba y se le entrega un arma de fuego, pues nos llevamos la sorpresa que son requisitos legales que desde el punto de vista de su estructura técnica son muy débiles. Débiles. O sea, digamos que es más, hay que hacer 3 cosas y 3 cosas se hacen. Hay que cumplir 3 requisitos, pero los requisitos no tienen un fundamento claro de qué es lo que realmente se quiera medir. Hay exámenes físicos, psicológicos, que uno diría, uy, cuando le van a hablar de un examen físico y psicológico, pues la realidad es más un test, es más como el tema de la disponibilidad que realmente uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que están midiendo? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces nos dimos cuenta que hay una ausencia real que por parte del Estado
pueda brindarnos y decirnos que realmente la persona es competente para poderle entregar un arma. Ahora, hay un agravante también, y es los hombres que han estado en las Fuerzas Armadas en Colombia, en las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, los integrantes de las fuerzas militares, más de la Policía Nacional, otros integrantes como son, digamos, otros escenarios, usan armas para su protección. Y por lo general, cuando están en su proceso de formación, reciben una instrucción, pero de ahí en adelante, chao, no hay nada que hacer. Si, por ejemplo, los llaman para poder subir en su escalafón, estamos hablando cada 4 o 5 años, tal vez van a tener la oportunidad de, ¿qué?, de poder en este momento hacer un ejercicio de tiro, después de 5 años y estar utilizando un arma de fuego. Es decir, no hay forma que yo como oficial activo de la Policía Nacional pueda ir a pedir munición o utilizar munición para poder hacer ejercicios prácticos y mantenerme al día. ¿Por qué? Porque mañana puedo caer en un delito de estar utilizando bienes del Estado para beneficio propio. Y lo otro es que nosotros también tenemos restringido la compra de munición desde el punto de vista personal para poderlo hacer. Es decir, hay una carencia. El creer que la persona uniformada realmente es un experto en manejo de armas es un sofisma. Que hay grupos especiales a los cuales sí se le dedica todo el escenario para prepararlos, bienvenidos. Pero es que ellos no van a estar en la calle con un fusil, no van a estar con una subametralladora para poderlo hacer. Entonces, estamos enfocándonos a ese usuario que es la persona que llega a solicitar un arma de fuego para su protección, que en este momento necesitamos poderle demostrar que realmente la persona sí es competente para poderlo hacer. Entonces, en Colombia, los temas de competencia también estaban en cabeza inicialmente del Estado colombiano a través de un organismo que se llama el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es el SENA. Entonces, el SENA, en este caso, se encargaba digamos, de certificar la competencia de actividades no profesionales, sino de oficios para poderlo desarrollar. Desafortunadamente, para los temas que tienen que ver con seguridad, especialmente en vigilancia y seguridad privada, pues hay unos 6, 7 temas, pero nunca se toca el tema que tiene que ver con la persona que usa un arma de fuego. Es más, una de las grandes preocupaciones que se tiene aquí en Colombia es que de 350.000 hombres que conforman la vigilancia y seguridad privada, en este momento el país, más del 25% porta armas de fuego. Y si bien es cierto, las personas de las fuerzas militares, fuerzas armadas, tienen un conocimiento básico, hablar de las partes de vigilancia y seguridad privada se quedan muy cortas desde el punto de vista simplemente con un curso que se les da, muy seguramente cuando van y hacen un avanzado o van a cambiar de vigilante a escolta, de pronto reciben otro tipo de formación. Y no está reglamentada, no está formalizada, no es ni siquiera una educación no formal que podamos tener en el medio para poderlo llevar. Entonces, ante esa falta precisamente de tener esa tarea, y en vista de que el SENA no abarca todas las actividades, el Estado colombiano, a través de su órgano nacional de normalización, que es la ONAC, Organización Nacional que se encarga de acreditar ya desde el punto de vista particular a entidades que certifican personas y certifican empresas, personas naturales, personas jurídicas. Entonces, habrán algunas que certifican empresas en normas ISO, en normas BACS, hablando de personas jurídicas, pero aquí en Colombia existen 17 entidades dedicadas a la certificación de personas, de las cuales 17, de las cuales 15
están estructuradas para certificar las competencias de oficios y actividades puntuales. Por ejemplo, se necesita una persona que sepa hacer conexiones de gas domiciliario. Entonces, esa persona debe demostrar su competencia de que realmente es competente para hacer las instalaciones. Entonces, ellos solamente pueden dar ese tipo de certificaciones. En Colombia existen solamente de esas 17, 2 que se pueden dedicar a certificar otro tipo de actividades. Y entonces, dentro de las actividades, una de esas entidades es la International Security Certification Board, que era con la que nosotros venimos trabajando, y lo que se está buscando con ellos es desarrollar una certificación inicialmente de competencias para el usuario legítimo de armas. Muy seguramente a futuro la idea es poder desarrollar otro tipo de certificaciones de competencias, pero digamos que la parte inicial está más enfocada es precisamente a ese usuario, de cómo yo si tengo un arma de fuego independiente que haya sido, que tenga una experiencia policial o militar, puedo demostrar que realmente soy competente para poder portar, para poder tener un arma de fuego. Y que eso de una u otra forma tenga un reconocimiento desde el punto de vista del Estado colombiano y que también tenga un alcance de reconocimiento a nivel internacional. Entonces, esta idea arranca precisamente porque ya traemos una experiencia anterior en estos temas de certificación de personas. Hace 3 años, y perdón que me salga, pero para hablarles de los 2 escenarios, ¿por qué llegamos acá? Entonces, hace 3 años buscamos certificar los poligrafistas colombianos en su competencia. Aquí los poligrafistas vienen y hacen un curso de entrenamiento de 400 horas y una escuela certifica que son poligrafistas, pero de ahí a que sean competentes es otra historia. Entonces comenzó los temas de construcción de la certificación. Este órgano de certificación, el ISSB, se presentó ante ONAC. ONAC como órgano regulatorio y órgano acreditador se encargó de revisar cómo se iba a realizar las pruebas de la certificación de competencias y le aprobó inicialmente la certificación de competencias para poligrafista. Hoy en día son 3 líneas: poligrafista profesional, auditor en poligrafía, y también está certificado el modelo de entrevista PACE. Entonces, en este momento, digamos que eso comienza en el mercado. A empresas que utilizan la poligrafía comenzaron ya también a solicitar no solamente que la persona tenga conocimiento, sino que realmente la persona sea competente. Entonces, el mismo medio ha comenzado a pedirle que sus poligrafistas demuestren su competencia. Entonces, ellos van, presentan su evaluación y luego de su evaluación deben regresar 1 año, 2 años después a presentar nuevamente su evaluación para volver a ratificar. Es decir, es una forma de control. Luego, hace 1 año, sacamos el tema de oficial de cumplimiento, especialmente en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En Colombia hay más o menos unos 240.000 oficiales de cumplimiento, pero solamente en el sector bancario, y la superintendencia bancaria le da visto bueno a los que van a optar como oficiales de cumplimiento, que son apenas como 40. De resto, hacen curso las universidades a nivel local, a nivel internacional, diferentes organizaciones, montan diplomados, montan especializaciones, pero no hay quien certifique las competencias de ese oficial de cumplimiento. Entonces, también nos pusimos en la tarea de que teníamos que organizar esos temas, porque alguien tenía que no solamente decir que había estudiado, sino que realmente era competente, y alguien adicional que tomara la responsabilidad de decir que esa persona era competente, y si mañana esa persona fallaba en su competencia, él se convirtiera solidariamente
responsable de la actuación de esa persona. Entonces, este tema de las casas certificadoras tiene un componente adicional porque ellos deben sacar una póliza que certifique o que respalde mejor la certificación que le han entregado a esa persona en caso de que su competencia sea realmente puesta en duda por el resultado que le entregó. Entonces, yo creo que ayer yo les compartí el tema de la ceremonia. Ayer se llevó a cabo la ceremonia de certificación de los primeros funcionarios públicos a nivel mundial que se formaron como oficiales de cumplimiento. Eso los formó VAX, lo formamos con otras personas. Un reto muy grande porque en el sector público esa vaina es otra historia que el sector privado. Pero ayer el curso lo hicieron 20 personas y se presentaron los 20 a la certificación, de los cuales solamente pasaron 10. 10 fueron declarados competentes, perdón, fueron declarados, sí, competentes para el cargo, para el oficio de oficial de cumplimiento, y hay 10 que aún no son competentes y tendrán la oportunidad de volver a presentar su evaluación para poderlo sacar. Pero digamos que ayer hubo un reconocimiento de una entidad pública en Colombia que maneja la vigilancia y seguridad privada, y lo primero que dijeron ellos es, venga, nosotros vamos a certificar que realmente nuestros hombres que están manejando nuestros SARLAF, que son los que van a irradiar control, inspección y vigilancia sobre los 16.000 vigilados y sobre los 380.000 hombres, que sean competentes. Entonces, anoche en la reunión yo les decía a mis compañeros, yo veo que en menos de un año, año y medio, estamos esperando que la superintendencia nos invite para certificar a los primeros vigilantes, los primeros guardas de seguridad, los primeros escoltas que demuestren que son competentes para el porte de un arma de fuego, independiente de la formación o capacitación donde la reciban, que realmente cumplan con ese esquema. Toda esta cháchara es para decirles que en este momento comenzamos a trabajar esto en Colombia. Llevamos, ¿cuántos meses? Llevamos como desde el año pasado, como desde noviembre, pero la realidad es que esto comienza a tomar ya forma hace un par de meses, y lógicamente para poder desarrollar ese tipo de esquemas, para poderlo presentar, debe crearse un comité que se encargue precisamente de, primero, diseñar los esquemas de calificación que se van a hacer sobre este tipo de certificación. Entonces, ¿qué nos pide? Como es un tema de competencias, se pide una evaluación de conocimiento del oficio del arte, un tema de conocimiento, y se pide una evaluación desde el punto de vista de la habilidad de lo que está desarrollando. Entonces, nos sentábamos acá un grupo y sí, tal vez, bueno, esa es la primera. La segunda es que en este escenario, este comité es el que al final tiene la decisión de organizar, reorganizar, cambiar, mejorar los temas del esquema de calificación. Esto no es que el dueño de la casa certificadora le dio hoy por decir, venga, yo voy a quitar en este momento este requisito y lo voy a cambiar por esto. No se puede hacer. Ese esquema queda en este momento bajo el registro del órgano certificador, que en este caso es SONAC, y solamente ese esquema es el que puede cambiar, variar esos temas de calificación, ¿sí? Y ONAC es lo primero que revisa que en este momento realmente ese comité esté funcionando, que ese comité esté regulando. Ahora, esto no es un tema que, como hablábamos anoche, metámosle una prueba donde salte de un tercer piso, caiga, haga la vuelta de canela y dispare con el dedo gordo. No, eso no es. Es realmente cada elemento que se está evaluando, y al mismo tiempo, pues esto también deberá ser aprobado por el órgano de certificación. Entonces, sí, nosotros tenemos todas las buenas intenciones, tenemos toda
la tarea. Inicialmente se espera sacar esa certificación en Colombia. ONAC, esperamos que el órgano acreditador lo certifique, lo acredite y que nosotros podamos certificarlo. Y al mismo tiempo, digamos que en este escenario, ONAC es reconocido internacionalmente como órgano certificador, lo que lo lleva también a diferentes partes del mundo a aceptarla. Y también la intención nuestra es poder llevar esta certificación a la IAF, después a los Estados Unidos para poderlo organizar, ¿sí? Es decir, para que tenga también el mismo proceso de reconocimiento en acreditación y poderlo llevar. Estos son sueños que hace, como les contaba en la historia, cuando fuimos a arrancar, tuvimos personas que fueron detractores, decían esa vaina no se puede hacer, eso ustedes lo que están haciendo es inventándose cosas que no son, pero hoy son realidad. El problema es cuando uno ni siquiera toma la decisión de comenzar a hacer algo que cambie los esquemas, puede ser lo básico, y como hablaba con mis compañeros, esto puede partir de algo básico, pero que al final realmente esto redunde en una situación que cambie, que comience a darle otra opción, que mañana no tengan el argumento de decir que un arma de fuego, por lo menos en nuestro país, que no tengan el argumento de llegar a decir que en este momento las personas no son competentes para usar un arma de fuego. Y nuestra intención es que en un futuro ese órgano de control que tiene precisamente el tema de las armas de fuego, pues tome ese tema de la acreditación realmente como debe ser para demostrar que la persona sí es competente para utilizar el arma de fuego. Era la otra parte, que era, digamos, por qué estamos nosotros metidos en este cuento, y es que hay que preparar a las personas para presentar esa certificación. ¿Y eso qué significa? Que hay que armar realmente cursos preparatorios, cursos de fortalecimiento, no sé cómo se llamará en este medio, pero hay que preparar a partir de ese esquema qué debe tener realmente en la formación y en la habilidad esas personas que se vayan a presentar en ese tipo de certificación. Entonces, Fernando en un momento llegó y dijo, venga señores, esto no es un tema solamente local, yo creo que este tema hay que abrirlo internacionalmente y hay que invitar a lo mejor de lo mejor para que nos acompañen en esta idea, que lo podamos hacer hoy acá, pero que mañana se pueda llevar a otro país, que mañana se pueda fortalecer, que ese sueño que tuvimos nosotros hace un año con el tema del Comité de Armamento y Tiro, que realmente uno creía mucho en ese sueño, pero nos quedamos en mucha retórica y no nos fuimos a la práctica, realmente cambia. Entonces, pues esa era esa pequeñísima intervención, qué pena por el tiempo, pero era como contextualizarlos en la realidad de qué es lo que está sucediendo con esto. Listo, Fer. Bueno, entonces, pues eso es a grosso modo lo que les queremos presentar, lo que hemos avanzado desde el tiempo que nos conocemos. Ahí es donde estamos, hemos hecho la tarea con la casa certificadora, esperamos tener unos avances ya importantes y tener esto en blanco y negro antes que 2022 finalice. Y como lo decíamos, es una certificación mundial, de manera que, ya que esto no existe, es una cuestión histórica muy importante para nuestro tema de interés. Entonces, pues preguntas. Bueno, me toca preguntar quizá a mí primero. ¿Tenemos ya algo ya hecho? ¿Algún tipo de esquema, como dijo Carlos? ¿Algo sobre lo que ya trabajar o todavía hay que crear todos esos esquemas, todos esos procesos, todos esos formas de evaluación o de calificación o de ver la competencia? Estás silenciado, Carlitos. Tenemos dos columnas, conocimientos y habilidades. Hemos hablado, hemos lucubrado, hemos propuesto, pero no hemos definido. Estamos esperándolos a ustedes precisamente ¿para qué? Para construirlo.
Y hay Yo ahora uno mismo que, se me ocurre que precisamente Germán y Guillermo son de los más indicados porque el proceso de legítimo usuario en Argentina para los cursos y evaluarlos, yo lo veo, sin ser perfecto, lo veo bastante sólido como para utilizarlo como base, para empezar a trabajar sobre esos esquemas de lo que estás hablando, Carlos. No sé si Germán o Guillermo pueden comentar más sobre eso, que son los más indicados. Quisiera hacer un comentario, una pregunta primero, y es si ustedes han evaluado y han ya leído, digamos, todo lo que es la documentación que justificó en Argentina y que le dio, digamos, la base y los pilares que es la figura del legítimo usuario y todo lo que implica y todo lo que se desprende a partir del legítimo usuario. O sea, han visto todos los antecedentes de cómo se crea la ley, de qué manera se crea la figura, de qué manera digamos, se crean los diferentes manuales que hasta el día de hoy están vigentes, todo eso ya lo han visto, digamos, lo han cubierto. sí, ¿Y qué, digamos, qué les pareció? ¿Qué vieron, digamos, que pueden tomar de todo eso? pues Que claramente hay un montón de elementos que ya quedan, digamos, expresados, pero, digamos, por sí, ejemplo, en el caso de Argentina, todo esto se ajusta muy bien a algo, digamos, a nuestra normativa local, ¿no? Llevar, digamos, y llevarlo a un nivel internacional es algo que requiere, digamos, un trabajo muy puntual en cada uno de estos lugares donde se quisiera llevar. Y creo que ahí yo empezaría obviamente por Colombia, ¿no? En el caso de lo que están diciendo ustedes, e iría escalando, digamos, caso por caso, para luego lograr, digamos, una posibilidad de unificar algo a nivel internacional, porque son muy diferentes en nuestros países, en todos los países de Latinoamérica, hay enormes diferencias justamente en relación a lo que es la tenencia, el uso, la la aportación, las no normatividad. figuras de legítimos usuarios. Eh, lo único que me preocupa es escalar, digamos, a un punto tan elevado, digamos, a nivel internacional, cuando tal vez, digamos, los pasos puedan tener que ser otros. Por eso les preguntaba, acá llevó mucho tiempo los cambios, llevó muchos años. Lo que sí, una vez que se logró instalar la figura del legítimo usuario, ha sido un éxito desde un montón de puntos de vista. Y fue cambiando con mayores restricciones, con mayores, digamos, la gente se queja, pero funciona muy bien y está muy bien implementado para lo que es nuestra normativa y la ley de armas que se creó en su momento. Así que esa era mi pregunta, ¿no? Porque hay un montón de casos de experiencia que se tienen eh, que creo que nos potencia mucho el no volver a hacer laboratorio con las cosas que ya sabemos que funcionan y las que no, Ok, ¿no? Y también, aquí también se entonces, utilizó mucho, digamos, el marco internacional sí. para ajustarse a lo que todos nuestros países, digamos, de alguna manera ya han aceptado a nivel internacional como normas, ¿no? Sí. Entonces, mira, hay un tema y es que, por ejemplo, la definición de lo que hicimos nosotros como legítimo usuario, precisamente por eso no lo cerramos a una norma específica, sino que lo colocamos como a que tiene que amoldarse a las necesidades de la norma puntual del territorio en donde pertenece o en donde se encuentra. Considerando que, por ejemplo, en el caso de Colombia, existen algunas, digamos que excepciones para que extranjeros puedan tener armas de fuego, por ejemplo, en el caso de movilizaciones diplomáticas, entre otros, y en ese caso igual tienen que amoldarse a la normativa del país donde están. Entonces digamos que eso es un tema que lo tenemos en el radar. Evidentemente el desarrollo va a ser complejo totalmente porque pues básicamente la certificación en lo que es tema de normatividad pues va a variar dependiendo de la nacionalidad y del sitio en donde se va a tomar la prueba. Eso es una cosa. Pero nosotros nos hemos encontrado, de pronto también por conversaciones con personas de diferentes partes de, por lo menos de América Latina y de los Estados Unidos, como México, Argentina, Perú, en fin, y hay unos puntos comunes en el tema del legítimo usuario. El primer punto común es que el legítimo usuario no se puede llamar legítimo si no se amolda a normatividad. Ese es el primer punto común de cualquier zona donde uno vaya a hablar de un legítimo usuario. Es decir, que la persona tiene que ser no solamente respetuoso, sino conocedor de la norma. Eso como primero. Segundo, es un tema, por ejemplo, de habilidades. Las habilidades del legítimo usuario son las mismas a cabo en cualquier parte del mundo. Si es una persona que no tiene la capacidad de impacto, con efectividad, el impacto certero, entre otras cosas, la precisión,
la agrupación de los disparos, diferentes técnicas, saber, por ejemplo, las partes básicas del arma, temas mecánicos de mantenimiento, de almacenamiento, que son básicamente las mismas acá o en cualquier parte del mundo, porque los niños son niños en América Latina o en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Y lo mismo, nos hemos encontrado también con que digamos que el tema del conocimiento también tiene unos puntos comunes. Las diferencias diametrales se encuentran precisamente con el tema de la norma. ¿Por qué? Por las restricciones o las libertades que tenga cada nación en donde la persona se encuentre. Si hablamos en este momento en Colombia, a partir del año 2016 se firmó un decreto del desarme, en donde, por ejemplo, todas las personas que teníamos permiso de porte, se nos convirtió pues básicamente en un permiso de tenencia, y en ese momento el Departamento de Comercio y Control de Armas comenzó a hacer digamos que un seguimiento un poco más cerrado de las personas que estaban solicitando el armamento, y nace una figura que se conoce como los permisos especiales. ¿Sí? Y estos permisos especiales son permisos que tienen que pasar por comité, que tienen una validez solamente de 1 año, pero se ha convertido en un tema de que el que tiene la plata para pagar el permiso lo saca y el que no, no. Sí, o sea, y no nos vamos a decir mentiras. No es un tema de competencias, no es un tema de capacidades, no es un tema de formación, ¿sí? Y lo que nosotros buscamos realmente, y este tema, hasta lo que yo he podido investigar, por ejemplo, en algunas noticias que se encuentran por internet, evidentemente no es lo mismo estar en cada una de las regiones en las que ustedes se encuentran, pero este tema corrupción es una constante también en diferentes partes de América Latina, en donde la persona que tiene dinero puede portar un arma y el que no, no. Y eso nos ha llevado pues básicamente a querer desarrollar esas competencias en donde exista un ente certificador que sea serio, en donde pues efectivamente se pueda determinar si la persona sí tiene las cualidades y las capacidades para poder portar un arma, bien sea para uso de defensa personal, deportivas, y pues más adelante es un tema que todavía no hemos abordado, pero esto va a ser el laboratorio para otras 2 certificaciones que tenemos en la mira, que va a ser la certificación como instructor, como competente para ser instructor, y una que va a ser superior, que va a ser una certificación para ser competente para ser instructor de instructores. Esto como una necesidad social en Colombia. La razón de esto, muy posiblemente el profe Germán Sugasti ya en algún momento dentro del comité, nosotros lo tocamos cuando estábamos con CETAT. El tema es que en Colombia esa figura no existe legalmente para, por ejemplo, civiles y la parte de seguridad privada y demás. Eso pues ha llevado básicamente al nacimiento de unas personas que, sin intención de ser despectivo, pero pues se han determinado como instructores, en donde sin tener la capacidad, sin tener las competencias, la experiencia, la experticia y demás, se han abrogado ese título precisamente porque no hay quien les diga no lo es. Y al no existir esa limitante de usted no lo es, por lo tanto usted lo es. Sí, básicamente por principio de legalidad en todas las partes del mundo lo que no está prohibido está permitido, sí, es un principio de derecho universal, y acá pues han hecho un abuso de ese principio con el tema del instructor de tiro. Entonces, precisamente es el llamado que les hacemos a ustedes, y yo agradezco muchísimo también el tiempo que ustedes nos están prestando, eh, para que pues nos puedan servir como guía, porque nosotros sabemos de forma clara que ustedes en Argentina ya pasaron por ese proceso. Hasta lo que nosotros pudimos ver pues ha sido un tema, y fue un tema traumático, por lo mismo que en todo lado el tema de armas también maneja un tema de egos que es enorme, y lo que yo creo que yo sé para mí es una máxima, mejor dicho, inamovible, y llega una persona que me dice eso no es así, entonces tenemos choques. Ahora eso de forma personal, si lo escalamos a temas de grupos que ya existían, pues el tema se aumenta, ¿no? Se potencia ese conflicto, y nosotros pues evidentemente necesitamos de esa guía que ustedes nos pueden dar. Entonces, también es como para abrir un poco más el tema. Bien, Antes, pero ven, antes perdón, de darle la yo hago, palabra a perdón, Willy. Fernando, es para complementar. A ver, Willy, un esquema de certificación pide un soporte normativo. Ujú. El soporte normativo puede ser obligatorio o de adopción voluntaria. Por ejemplo, obligatorio es una ley. Adopción voluntaria es un sistema de gestión que en este momento alguien lo adopta como una norma, como una norma obligatoria para cumplir. Entonces, cuando uno arma un esquema, lo primero que uno debe buscar es que ese esquema tenga un apalancamiento en una norma, sea obligatoria o sea una norma desde el punto de vista de adopción voluntaria, una ISO, por ejemplo.
Entonces, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las 17 casas certificadoras, de las cuales 15 son puntuales? Significa que existe una regulación única donde dice que la persona es competente y estos son los requisitos de conocimiento y estos son las habilidades, y solamente se dedican a eso. Hemos evaluado a nivel internacional, a nivel local primero y a nivel internacional, si existe una norma obligatoria que diga exactamente qué debe saber en el conocimiento un usuario legítimo de armas y cuáles son las habilidades que debe tener ese usuario legítimo de armas. No la hemos encontrado. Entonces no nos dice puntualmente, mire, él debe conocer de legislación, debe conocer de esto, debe conocer de esto, debe ser tal horario, debe tener esto y debe medirlo. Y en las habilidades, pueden en algunas que sí, pueden algunas que no. Entonces la idea es poder recolectar en todas partes, saber cuál puede ser la que mejor tenga o que pueda servir de guía para poderlo apalancar. Mira que cuando estábamos haciendo el tema oficial de cumplimiento no teníamos dónde apalancarlo porque no había algo que indicara cuáles eran las funciones del oficial de cumplimiento. Cuando se sale la norma ISO 37301, que es el sistema de gestión de compliance, en su numeral 8.5 habló de las tareas puntuales que debería cumplir el oficial de cumplimiento. Entonces, cuando sale esa norma, ahí fue donde nos apalancamos. Entonces, cuando se habla desde el punto de vista legal, y eso lo decía José Aldemar, sí, si en un país piden unos requisitos específicos sobre el tema de la competencia, pues eso no se puede dejar a un lado porque primero hay que cumplir la normatividad obligatoria, pero en caso que no lo hay, entonces el esquema debe nutrirse de todo ese conocimiento, y lógicamente cuando hablamos de Argentina es porque los referentes son ustedes. Entonces, digamos que ustedes han avanzado muchísimo en esa parte, pero al mismo tiempo puede que el esquema se dé. Una cosa es la interpretación que le podemos dar nosotros, otra cosa es lo que ustedes realmente tienen, y al final este comité está para eso. Venga, este planteamiento que tenemos, por ejemplo, es ¿por qué se va a evaluar esto? ¿Por qué vamos a evaluar esto? Mire, porque es que hay un requerimiento técnico, hay un requerimiento legal, hay un requerimiento normativo, hay un requerimiento técnico que nos va a llevar al tema. Entonces, digamos que aquí no es busquemos el artículo tal, 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 tal como para poderlo llevar, sino son las normas de referencia. Ahora, en el curso, esto es para la certificación, muy seguramente en el curso sí habrá una parte, si se va a evaluar el conocimiento normativo, donde vamos a tener que aprender de la legislación internacional, por lo menos aquí en Colombia y en otras partes, y muy seguramente pues ahí estará enmarcado ese escenario. Si me permites, Willy, Si me permitís un momentillo, disculpa, estamos... para completar también. Dando respuesta también a Willy, pues felizmente no se trata y no necesitamos inventar la rueda, pues porque ya hay mucha literatura en muchos países, sin ir muy lejos, en torno al tema específico que tú comentabas, Willy, en Argentina ya hay desde hace bastantes años, del 95, estamos viejos, ¿cuántos años ya tenemos eso escrito y repasado? De manera que lo que necesitamos es llegar a un consenso sobre la formalización de los conocimientos y habilidades que se van a evaluar, porque como lo decíamos antes, se va a medir conocimiento y habilidad. Sí hemos visto esos temas de manera internacional porque no hay otra manera de hacerlo, ¿cierto? Que vamos a hacer es considerar temas, decía Carlos, en la ISO 31000 del 2018 en cuanto a riesgo, y de igual manera tener un sustento para cada uno de los temas. Felizmente, tal vez nos faltó hablar un poquito sobre el diseño de lo de las evaluaciones. A mí como educador, pues es uno de los temas que más me interesa. Vamos a tener 3 niveles, como nos contaba José Aldemar, ¿cierto? En este momento nos estamos enfocando a un solo nombre y un apellido, que es del legítimo usuario, que sería la certificación, digamos, de más, no quiero decirle de bajo nivel, pero no se me ocurre una mejor expresión en este momento. Y sobre ella crear las otras. De manera que
nosotros vamos a tener la oportunidad de que una vez se tenga ya todo el temario, felizmente eso no va a estar escrito en piedra y se puede ampliar, se puede justificar, se puede reducir la cantidad de las pruebas, tanto de conocimiento como de habilidad, es decir, las teóricas y las prácticas. Willy, 2 horas para darte la palabra, disculpa. No, está Cecilio esperando ahí. Yo entiendo perfectamente todo lo que habéis comentado, me parece correcto, pero sigo insistiendo, es que si no está escrita lo que comentaba Carlos, no hay ya un esquema, una norma que es lo que hay que crear, yo particularmente pienso que tenemos que agarrar algo que ya sabemos que funciona, que es lo que comentaba de la normativa, la reglamentación argentina, y buscar la adaptación. O sea, no es simplemente agarrarlo de argentino, lo coloco en Colombia y le cambio nada más que República Argentina por República de Colombia, no. O sea, es hacer ponerlo en el yunque y empezar a golpearlo hasta que se adapte a cómo funciona en Colombia. Entonces, lo de Argentina, en mi opinión, yo creo que ya funciona y ahí sí tengo que hacer, y esto es una opinión mía, o sea, esto último, o sea, no creo que sea correcto y no creo que dé resultado a corto plazo si empezamos solo por los legítimos usuarios. Al legítimo usuario alguien lo tiene que instruir. Entonces, separar los 3 esquemas bueno, vamos a hacer primero el legítimo usuario para luego hacer el instructor y luego hacer el instructor de instructores, está muy bien sobre el papel, pero es que en la realidad, ¿quién instruye al legítimo usuario? O sea, tenemos que tener eso. Y la ventaja de utilizar la reglamentación, por decirlo de una manera, argentina como acero de moldeo y de martillarlo hasta que funcione, es que ya están las 3 figuras hechas legalmente. Corrígeme, Germán, si estoy metiendo la pata, a lo mejor. Creo haberlo estudiado. Ya tienen lo de legítimo usuario, tienen lo de instructores, que además tienen distintos niveles, y tienen el de instructor de instructores. Con lo cual, podéis estar trabajando sobre esa normativa, sobre ese esquema, para adaptarlo a la situación en Colombia con algo que ya está hecho, que es lo que comentaba Willy. O sea, ya se ha aprobado, ya se han cometido los errores. Ahora vamos a cometer otro tipo de errores, que es el cómo moldearlo para adaptarlo a Colombia. Y ahí la ventaja es eso, es que ya están las figuras hechas, esas figuras. Y esa figura del instructor que tiene que instruir al legítimo usuario tiene que ir de la mano. No podemos ver el legítimo usuario por un lado, luego ya veremos al instructor y luego ya veremos a quién instruye al instructor. Pienso que tiene que ir todo junto, creo. Pero esa última parte es una opinión. Lo de la reglamentación argentina, adaptarla y moldearla a Colombia, creo que es lo más sencillo y lo más cómodo porque para mí, en mi opinión, es una de las mejores que hay cercanas y utilizables. Perdona, Willy, que te he dejado... No, no, y espere, yo hago una réplica de una vez para que no se nos vaya a perder la idea. No hay necesidad de adaptarla para Colombia, Cecilia. Cuando nosotros hablamos del tema normativo, le corresponde a la casa certificadora con sus especialistas en buscar los requisitos normativos para poderlo presentar desde el punto de vista metodológico al órgano de certificación, al órgano acreditador. Entonces, por ejemplo, en poligrafía, la norma que nosotros tomamos fue la norma mexicana. Entonces, en el esquema dice norma mexicana número, eso es un decreto, ley, tal, punto número, tal. Entonces, no hay necesidad de adaptarlo. Lo que nos van a pedir a nosotros es, venga, ustedes a nivel mundial, ¿qué encontraron? Miren, encontramos en Argentina que en Argentina dice esto y esto, encontramos en otra parte que dice esto y esto. Ellos lo cogen, lo revisan y metodológicamente lo articulan para poderlo llevar y presentar y que quede el soporte. No es que se vaya a presentar la parafernalia y hay que cambiarle. No, el tema normativo va de la mano, es cómo se apalanca la primera parte. Y la segunda, Cecilio, con referencia a los instructores, ¿por qué arrancamos con la base? Es decir, con los temas del usuario legítimo. Porque no se te olvide que aquí, cuando se evalúa el conocimiento, no interesa de dónde viene el conocimiento, cómo lo adquirió.
si lo adquirió en una universidad, si lo adquirió en un polígono, si lo adquirió en el ejército, si lo adquirió en la policía. La persona llega a presentarse a evaluar, ¿sí? Entonces, digamos que hay una primera parte que es como la base que necesitamos en este momento que el órgano acreditador acepte, y después de enganchado el primero, muy seguramente rápidamente puede entrar el segundo y puede entrar el tercero. Sí, Entonces digamos que el más complicado es esa parte y por eso arrancamos con ellos. Esa parte, digamos, estratégica o táctica a la hora de presentarlo a la administración, la entiendo perfectamente, pero como lo que estamos ahora mismo hablando, yo pienso que sí tendríamos que tenerlo Ahí digo, no, de acuerdo, metido sí, en un claro, no, de bloque. O acuerdo. sea, entiendo perfectamente que a la administración hay que darle los bocaditos pequeñitos y una vez que ha comido el primero y le ha gustado, le damos los demás. Así es. Hasta ahí lo tengo muy claro. Pero si queremos llegar, como dices tú, como dijiste tú al principio, el sueño de que sea algo internacional, tenemos que siempre estar pensando 3 o 4 puertas por delante de la que tenemos ahora mismo. Entonces, si nos bloqueamos en la primera puerta, ya podemos tener problemas. Entonces, por eso os decía que yo pienso que el utilizar el esquema argentino es una ventaja muy grande a la hora de trabajar con lo que hay que presentar, porque ellos ya lo tienen masticado. Repito, no es perfecto al 100%, como dijo Willy, tiene su, pero sí es de lo más perfecto que hay a la hora de tener marcado qué conocimientos tiene que tener, qué habilidades tiene que tener, quién tiene que darle la capacitación, quién tiene que evaluarlo, quién tiene que recertificar que esa persona es apta o no es apta. Entonces pienso que eso es trabajo hecho, es un trabajo que se le puede dar perfectamente y eso es independiente de la táctica que se utilice para que la administración trague el anzuelo. Una vez que has tragado el anzuelo, ahora te meto todo el sedal y te meto la caña y te meto lo que sea. Pero ahora mismo pienso que tenemos que tenerlo todo en un solo paquete. Es mi consejo, porque si no, vamos a tener las cosas muy por separado y por piezas. No sé si Willy a lo mejor que quería levantó la mano hace un rato y Germán también. Yo quería aportar lo siguiente. Hoy en día, fíjense cómo habrán pensado la ley de armas nuestra, que hoy en día le es casi inviable al poder político, sobre todo, poder modificarla. Y es tan buena que no le pueden entrar por ningún lado. Es decir, la gente que en su momento se sentó a diseñarla y a armarla y a programarla, la pensó de forma tal que después, estamos hablando del 2000 para acá, perdón, del año 92, cuando se empezó a escribir y darle forma a esto, no se ha podido modificar hoy en día. Y es una ley que está sólida. Dentro de esa ley que está sólida, está lo que nos regula a nosotros como legítimos usuarios, como instructores de tiro, y hay dos grandes categorías. El legítimo usuario, que se divide en 6 o 7, y instructores de tiro. Y dentro de los instructores hay diferentes categorías, A, B, C, independientemente de eso. Hoy, el tema de las certificaciones, ustedes mañana, imagínense eso, certifican, vienen a la Argentina y la certificación acá no es válida. Nunca va a estar por encima de la ley. Y me pasa ahora con el agregado militar de Perú, que el otro día le comenté algo a Cecilio y está, bueno, a Willy también, que vio en AFITA algo que él necesita modificar en el SUCAMET, creo que es de Perú. Acá él, por más agregado militar y con pasaporte diplomático, no puede tocar un arma. Y recurre a nosotros para darle ese soporte donde él necesita ir a un polígono de tiro y que haya un instructor de tiro matriculado, habilitado de Argentina para que él pueda disparar. Y el coronel es Fuerzas Especiales, goza del estatus diplomático y no puede tocar un arma. Entonces, suponiendo que él tuviera esa certificación, acá puntualmente no tendría validez alguna. Sería un plus que podía sumarnos a nosotros para revalidar o solicitar la credencial, pero nunca estaría por encima de la ley. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos una ley. Por ahí ustedes, como todavía no tienen algo tan específico, tal vez la certificación sí tenga mucho peso. ¿Se entiende?
Entonces, acá, y si William creo que está de acuerdo, la ley nuestra ha funcionado con algunos detalles, algunos grises, pero sigue su camino. Miren que hemos pasado por diferentes gobiernos donde hoy realmente la han querido tocar a la ley y no han podido, sobre todo con el tema de los derechos humanos, ¿no? Siempre con algún tipo de restricción o algún tipo de medida, pero no han podido tocarla. Hoy se siguen haciendo legítimos usuarios, siguen habiendo instructores. Los exámenes de instructores se toman todos los meses y rinden 200, 300 personas por mes para ser instructores de tiro. Y muchos quedan afuera, ¿sí? Porque no cumplen con el puntaje, hay un examen estipulado, hay una serie de requisitos de documentación que hay que elevar. Y asimismo, para el legítimo usuario, si bien los requisitos no son extremos, pero hay que demostrar alguna idoneidad con el arma de fuego, medios lícitos de vida, un estudio psicofísico. Acá se le da mucha importancia al estudio psicofísico. Tiene algunas cosas que por ahí, en mi caso personal no estoy de acuerdo, porque te hace un examen psicofísico que te da una validez por 5 años, y sabemos que una persona psicológicamente se puede volver loca en 3 segundos. Entonces, sin embargo, a un conductor profesional de vehículos pesados se le exige que anualmente vise su carnet de conducir y eleve un psicofísico nuevo anualmente, ¿sí? Y como referencia, si mal no me equivoco, Willy, corregime, el registro de armas, sobre todo donde está sentado toda nuestra vida acá, proviene del registro automotor. Fue copiado del registro motor y fue moldeado y acomodado al mundo de las armas. Creo que hay muchas cosas que les pueden servir de acá de la ley, y que puedan ustedes amoldar y tal vez mejorar, pensando que esto a futuro puede ser realmente totalmente positivo para ustedes, ¿no? No, y Germán, dos cosas. Una cosa son los requisitos normativos para poder portar un arma, para poderla tener. Aquí en Colombia también los hay. No se te olvide que aquí nosotros vamos a medir la competencia. Entonces, claro que la norma argentina tiene que estar, porque es lo que tenemos como base, como te estaba explicando. En poligrafía en el mundo solamente encontramos fue la norma mexicana. Entonces se tomó la norma mexicana, pero si mañana aparece otra norma en otra parte, pues tenemos que revisar los esquemas para ajustarlos normativamente. Los esquemas, el esquema no lo queremos armar para Colombia. Lo que queremos es dejar abierto para que pueda llegar a todas partes del mundo, no solamente para Colombia. Y muy seguramente esa base con la que arranque, muy seguramente en un año cambiará, se ajustará, será algo más fuerte. Entonces, por eso es tan importante el equipo de la casa certificadora, porque son los que nos van a guiar sobre, este es el requisito, es un requisito normativo interno, este es el que nos sirve para el esquema, este no, este sí, pero lógicamente que siempre vamos a coger el tema normativo a nivel internacional, no local, sino a nivel internacional, como referencia para hacer la tarea. Willy, por favor. Bueno, ahí justo tanto Cecilio como Germán hablaron de varios de los mismos temas que yo quería comentar, pero puntualmente a mí me toca de cerca cuando se crea la figura de legítimo usuario, porque para ese momento mi padre, que fue un referente en esta materia, era el presidente de la Cámara que nucleaba todas las actividades de tiro de Argentina y fue una de las personas que más influencia tuvo desde ese lugar en la creación del legítimo usuario. También él, junto con otros próceres de la época, se encargaron de esto que decía Germán, que fue escribir, dedicarle muchísimo tiempo a la fundamentación legal y documental de todo lo que hacían para que no pudiera ser fácilmente justamente modificado por caprichos políticos. Llevó mucho trabajo. Coincido con lo que dice Cecilio, justamente que van de la mano. En Argentina tenemos legítimos usuarios individuales, colectivos, comerciales, coleccionistas, cinegéticos, legítimos usuarios de entidades de tiro y legítimos usuarios de instructores de tiro. Cada uno de los que les acabo de nombrar, a su vez, tiene sus subcategorías. Y de todo esto hay desarrollos y hay razones y justificaciones de por qué está creada cada figura de lo que serían los legítimos usuarios. Creo que esto abarca, en nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, todas las posibilidades de todo lo que tenga que ver con armas de fuego y actividades
de todo tipo. O sea, esto es algo que nos sirve, digamos, para saber por qué se tuvieron que ir creando y para qué sirven y qué es lo que cubren, ¿no? Por esto que decía Cecilio, si arrancamos con una solamente, inmediatamente se van a generar un montón de conflictos y va a haber quienes, digamos, quienes van a estar en contra de todo esto, que van a encontrar ciertas grietas por las cuales lograr entrar. Así que una de las cosas que quería reafirmar es que coincido plenamente con ese concepto y les quería consultar, desde el momento que nombraron varias normas y las ISO y demás, ¿están al tanto, digamos, de la ISO que está a punto de salir en Europa en relación a este tema, a lo que es manipulación de armas de fuego? Se viene trabajando hace 3 años en el tema, nosotros conocemos a varios de los involucrados, pero Yo es encontré un específicamente, bosquejo, pero, o sea, hasta el momento no ha salido completa, pero hay un bosquejo dentro de la página del Incontec de las normas ISO. claro, pues están trabajando ya hace 3 años en esto, están justamente amigos nuestros, está Alex y de Cobos estuvieron trabajando con eso también, y justamente es específicamente para lo que es la manipulación segura y todo lo que hace relación a lo que es manipulación de armas de fuego. Por eso ellos también buscaron algo muy genérico que sirva en cualquier lugar del mundo de la misma manera, ¿no? No es tan abierto como lo que tal vez estamos hablando. Yo creo que también para ir a ese nivel de normas, coincido y lo hablé especialmente con Alex, es muy bueno el ir puntualmente, ¿no? Para cada uno de estos fines, porque si no se hace interminable el poder lograr alcanzar esos estándares, ¿no? Es muy difícil y lograr esa homogeneidad a nivel mundial y que se pueda cumplir bajo el mismo tipo de condiciones en cualquier lugar del planeta. O sea, esa parte es sumamente compleja. Solo eso quería aportar de lo que había escuchado. A modo de comentario, nosotros con la empresa certificamos en ISO la plataforma e-learning de Voltur y no hay experiencias en certificaciones de este tipo de plataforma, no había nada. Es decir, se trabajó de cero con la casa certificadora para lograr esa certificación. Y fíjense en que hoy, después de cuánto llevó Willy, un año, ¿no? Un año de infinidad de Un año reuniones. intenso que se sintió como 10, pero sí, un año muy intenso. Sí, ¿y qué nos pasó? El certificador solicitó apoyo y cuando vinieron esas personas que él solicita para podernos a nosotros auditar, nosotros se los impugnamos, porque eran personas que no reunían las condiciones en lo que tenía que ver en la temática de armas para que nos puedan evaluar a nosotros, si estaban por debajo de nuestras competencias. Y se lo impugnamos sin ningún tipo de problema. También corriendo el miedo de que el Estado, pues justamente uno de los que venía a colaborar, venía del gobierno, en donde si accedían a nuestra información, el gobierno se nos adelantaba un paso y nos creaba una norma y nosotros quedábamos afuera, ¿se entiende? Entonces nosotros impugnamos no al certificador, sino a los que él pidió en apoyo como perito de parte, o para que lo acompañaran en la temática de armas. Porque incluía el tema de armas. Es una plataforma e-learning que habla, el alcance de la ISO tiene que ver con tiro y seguridad. Entonces, puntualmente en el tiro, no había gente que reuniera las condiciones para podernos a nosotros auditar. Y por eso hubo que hacer un trabajo enorme para crear todas las condiciones, ¿no? Es un desafío lindo, ¿no? En particular, si me permiten, ya que ha nombrado Guillermo a Eduardo de Cobo, él está en una plataforma, como tirador de IPSC internacional, en el más alto nivel. Él está dentro de lo que es una organización que está dentro de la asociación de IPSC, precisamente en base a tirador seguro. O sea, todas las capacitaciones que se dan es buscando que el usuario de armas, del tipo que sea un usuario seguro de esas armas, con lo cual también es otro punto, digamos, que se puede tomar como referencia, aunque sea deportivo, aunque sea de IPSC, pero aún así
Yo lo utilizo personalmente, incluso cuando doy instrucción a unidades militares, policiales y demás, utilizo muchos de los esquemas de tirador seguro, y además utilizo ese término prácticamente continuo, la importancia de esas habilidades y esa normativa de tirador seguro, que yo creo que, corrígeme Carlos, si estoy equivocado, creo que esa es una de las, digamos, la baza más importante que hay que buscar en las competencias que tiene que tener el legítimo usuario y el que instruya a ese legítimo usuario. Entonces, es otra salida. En el tema del ISO para legítimos usuarios, en los temas de armas, eso ha salido en Europa particularmente, sobre todo de los países del antiguo bloque del Este que ahora están dentro de la Unión Europea. Estamos hablando de la República Checa, de la República Eslovaca, que son quizá incluso Polonia, que son los países más liberales, entre comillas digo lo de liberales, a la hora de que el ciudadano vaya armado. Entonces, también es un referente que se tiene que tomar, y ese ISO está empujado por esos gobiernos específicamente y por muchas entidades, tanto privadas como gubernamentales, para que ese ISO se ponga en marcha. Yo creo que no va a tardar, yo creo que y voy a alargar un poco la fecha. Yo creo que para principios del año que viene ese ISO ya va a estar en marcha, si no me equivoco. Puede que se alargue un poco más por algún detallito, pero yo estoy casi convencido de que final, no, quizá no, pero principios del año que viene ese ISO ya va a estar en marcha. Entonces también es otro referente que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar. Yo soy de los que planea siempre, Carlos ya me conoce, Fernando también, bueno, los que estáis me conocéis, o sea, yo siempre planeo en el peor de los escenarios, pero también intento adelantarme a las situaciones con las que me vaya a poder encontrando. Entonces, pienso que también hay que trabajar sobre ese esquema, entonces hay que agarrar también ese ISO y tomarlo como referencia inicial porque es vuestra meta, o sea, es la meta del comité en un momento dado. Y aunque no haya salido, sí os puede servir como borrador también de trabajo a la hora de documentaros. No sé si hay alguna cosa más, pero creo que ya estamos hablando de todo, repitiendo cosas. Sí, tal vez lo que tú hablabas en torno a IPSC está lo de MISIA, ¿cierto? Que es el estándar de los instructores IPSC en torno a seguridad. Sí, claro, todo eso hay que tenerlo como referente. Es que básicamente yo creo que independientemente de las técnicas, y eso me lo habéis oído más de una vez, estoy seguro estáis ya aburridos de oírmelo decir, o sea, a mí me da igual que dispare en posición isósceles, que dispare en posición Weaver, que Weaver modificada, isósceles no sé qué, como si le pone patito feo a la técnica, ¿no? A mí no, eso me da un poco de menos. O sea, para mí el concepto principal de un legítimo usuario, de un portador de armas, del tipo que sea, es el tema del concepto de tirador seguro. Y repito, yo lo aplico incluso cuando hablo de fuerzas armadas o fuerzas policiales. Acabo de llegar de Letonia precisamente y lo más importante que vimos allí era precisamente eso, la importancia de la seguridad. Y la seguridad es lo que decía Aldemar, o sea, no se trata solamente de cómo la maneja puntualmente, sino cuándo disparar y cuándo no disparar en un momento dado. Ese también entra dentro del concepto de tirador seguro, que también entra dentro del concepto que comentasteis del tema de la ética, etcétera, etcétera. O sea, MISIA es una cuestión, el ISO que está a punto de salir es la otra, el tema de la legislación argentina, que yo creo que es de las más completas a la hora de clasificar. Willy ha sido mucho más exacto que yo, porque evidentemente está inmerso en eso, pero esa clasificación que para muchos puede parecer exagerada, es precisamente la salvaguarda principal de esa ley, en mi opinión, es una opinión personal. ¿Por qué? Porque lo tiene cubierto todo. O sea, cualquiera, un tirador de arco está metido ahí, un tirador de ballesta en un momento dado está metido ahí, un tirador de pólvora negra está metido ahí, un tirador, todo está metido de tal manera de que las piezas están perfectamente encajadas y se apoyan unas a otras. Y esa microespecialización de la legislación es también fundamental para el tema de la seguridad con las armas. Gracias, Cecilio. Es Sabía que que el diseño de esa hay un ley tema que estaba con tu también considero ADN, yo. Willy. Perdón. Ahí les compartí el enlace de MISIA. Yo creo que ahí tenemos
vamos a colaborar con esto. Hay cosas de nuestra ley que se podrían mejorar, ¿no? Y ustedes podrían lograr ese cambio por ahí, que nosotros por ahí, hoy acá en nuestro país no nos conviene tocar la ley para nada. Es decir, abrís una caja de Pandora que le das acceso al infinito. Es como decía Cecilio, hay que estar unas puertas adelante. Les voy a dar un ejemplo de lo que nos está pasando acá. Ustedes lo vivieron hace muy poco en Colombia, o lo están viviendo ahora. Ahora en la Argentina ingresaron hace muy poquitos días, ingresó la línea de armas Virna, de Les Lethal, y que Willis es especialista y tiene la certificación sobre ese tipo de armas. Acá la única fábrica de armas es la representante en Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? Y es un arma que viene de color naranja, pero acá en la Argentina vino la mitad naranja y la mitad negra. Y el gerente general nos dice que el próximo contenedor todas van a ser negras. Y es un arma menos letal. Es decir, Willy ya no sabe en qué idioma hacerles entender que no pueden comercializar una pistola de una bolita color negra. Porque, ¿qué pasa con la gente ahora en la Argentina? Es la solución a la aportación de armas. Como no es venta libre, la compro por Mercado Libre, porque acá ya inventaron la pelotita de metal, les aviso, ¿sí? A 400 pies por segundo puede ser algo interesante eso. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense en cómo la idiosincrasia de la gente ya quiere negra porque va a aportar, porque no necesita aportación, no necesita permiso. Entonces, ¿y cuál es el gran problema? La transmisión que está haciendo la empresa sobre el producto. Y es la lucha ahora de Will y de todo un equipo atrás que estamos tratando de revertir eso, de que no es un arma de fuego y que no es un arma que va a reemplazar a un arma de fuego y que se solucionaron los problemas de portación, ¿sí? Y acá en breve, ustedes lo pasaron con las armas traumáticas, acá en breve vamos a empezar a tener problemas con eso. Nosotros acá montamos precisamente la ley 2197 del 2022 porque nos vimos en la obligación precisamente de la reglamentación de las traumáticas, y lo primero que hicieron ellos fue cambiarles el nombre, como si eso hiciera una diferencia, y les colocaron dispositivos menos letales, ¿sí? Y sí, o sea, yo también, también me causó gracia. El hecho fue que básicamente con esa reglamentación lo que se logró fue que se puede generar la judicialización de la persona que la aporta y que la utiliza para la comisión de delitos, entre otras cosas. Pero eso fue un tema traumático. Acá en Colombia realmente solamente hasta el tercer muerto fue que se pusieron manos a la obra con la legalización. Ahí no sacaron ventaja ustedes. Posiblemente, si gustas te puedo enviar la norma en donde se hizo la reglamentación. Es un documento que intentó ser técnico, pero resultó siendo muy político. Pero por lo menos con el tema de lo que es la definición de lo que es dispositivo menos letal, ¿sí? Pues bueno, ahí saca delantera, se hizo la reglamentación y eso pues también espero que esté dentro de la certificación que vamos nosotros. ¿Por qué razón? Porque ya existía pues una norma anterior que era el decreto 2535 que especificaba cuáles eran, digamos que las características técnicas de un arma de fuego, y las armas traumáticas cumplían con absolutamente toda la característica de lo que era un arma de fuego, con la diferencia de que el proyectil era hecho en un elastómero, a diferencia de las armas de fuego reales que están hechas con generalmente proyectiles metálicos en diferentes materiales, ¿no? Bien sea de plomo, plomo comprimido con chaqueta en cobre, en fin, ¿sí? Entonces, ustedes de pronto pueden tener un buen apoyo por parte de Colombia en el tema de esa legalización también, y puede ser un apoyo mutuo, ¿sí? Si ustedes gustan, yo por lo menos ya tengo una actualización en esa norma nueva. Yo les puedo facilitar a ustedes material de cómo fue que se hizo la norma, cuáles fueron, digamos que los cambios que se hizo con la norma anterior que existe en armamentos, y ustedes pues nos dan el apoyo que se les está solicitando. Podría ser podría ser un acuerdo de cooperación, si lo No, queremos ver de esa forma. en lo que nosotros le podamos aportar, cuenten con nosotros, ninguna duda de eso. Sí, claro que sí, Creo muchas que gracias. a ustedes realmente la certificación les va a ser de utilidad, porque eh, realmente cualquiera se aboga al título de instructor.
Eso es cierto. Más allá de que acá también, si lo tenemos legalizado, también tenemos instructores que... Yo les voy a confesar algo, Cecilia no sé si va a recordar, pero una vez hicimos una capacitación para instructores de tiro y a los 15 minutos Cecilio vino y me preguntó, ¿estás seguro que son todos instructores? Bueno, era lo que había en ese momento, pero también tenemos, más allá de que tenemos matrícula y tenemos ley y tenemos todo, tenemos nuestro lado flaco también. Es un tema también de lo que hemos tocado nosotros varias veces con lo de las competencias. Nosotros no vamos a evaluar de dónde se adquirió la competencia ni la capacidad, solamente que la tengan, ¿sí? Y por lo tanto nos van a llegar personas con técnicas que para nosotros de pronto con algo de formación las encontramos poco ortodoxas, pero siempre y cuando sean efectivas son válidas. Porque si yo le estoy solicitando una prueba, por ejemplo, de precisión y la persona con una mano colocado sobre un pie y me impacta los disparos en el centro de la diana, pues bueno, hombre, es una técnica poco ortodoxa, pero es efectiva, es válido, ¿sí? Porque yo no sé de dónde adquirió el conocimiento, pero es capaz. Entonces, de ahí que también nosotros de las capacitaciones que tenemos presupuestadas, lo que queremos abogar pues es por una unificación de las técnicas de tiro, unificación de conceptos más que todo porque en diferentes regiones de Colombia se le denomina de diferentes formas a muchas cosas, incluso los nombres de las partes del arma, las técnicas también tienen nombres diferentes. Y la idea es pues que terminemos hablando un mismo idioma. Eso es también una de las principales razones de la certificación. Entonces, así como muy a grandes rasgos, ya son las 8:45 y pues es la solicitud que le hacemos muy respetuosamente a ustedes porque pues sabemos que tienen no solamente la experiencia, sino la trayectoria y el conocimiento para poder apoyar el proceso que estamos realizando. Entonces, sí, muy agradecido realmente con el tema de la cooperación y de la asistencia a esta reunión. Muchísimas gracias. No, por favor, por mi parte cuenten conmigo en lo que les pueda ayudar. Gracias. Muchas gracias, don Germán. Don Cecilio, Willy. Muchísimas gracias, en serio. Lo que necesiten. Igualmente, lo que necesiten Disposición. de mí, y hace tiempo que se lo dije tanto a Carlos como a Fernando, como a usted, al demás, o sea, lo que necesiten. Muy amable, don Cecilio. Podríamos tomar ¿Tienes? contacto con la gente de España para investigar un poco más y no sé si están de acuerdo en sumar a alguien más, alguno más para que nos colabore. Creo que puntualmente hay gente con intenciones de hacer lo mismo que ustedes, como este coronel que está agregado acá en Argentina, que una de sus funciones primordiales que tiene es estudiar nuestra ley de armas en su estadía acá para poder hacer cambios en su CAME de Perú. Entonces por ahí creo que es gente que por ahí tiene las mismas intenciones de lograr cosas igual que nosotros y podemos sacar un producto bueno al final. Sí, yo lo que creo es que sí hay que mirar el equipo, y eso le decía yo anoche a la gente. En las otras certificaciones tuvimos unos líos muy grandes cuando los grupos fueron fueron muchos, ¿no? Porque al final todo el mundo pues trata de colocar su mejor tarea, pero unos se molestan, otros terminan realmente, y yo creo que en este escenario nosotros nos conocemos hace mucho rato y sabemos cómo trabajamos. Si habrá el momento en que necesitemos buscar a otra persona, pues eso no se puede cerrar, pero yo sí creo que el grupo no debería ser tan numeroso. ¿Por qué? Por los temas de manejo. O sea, es que yo vuelvo a indicar, ponernos de acuerdo todos no es tan fácil y para eso es un comité técnico y precisamente, muy seguramente apenas aquí estamos sentados, pero más adelante vienen los debates, vienen los análisis, viene cómo poder decantar hasta buscar realmente lo que necesiten. Perfecto. Bueno, Carlos, podés mandarlo, Fernando, podés mandar los pasajes cuando quieras y vamos todos a tu casa a Colombia y trabajamos. Terminamos esta reunión y salgo ya para allá, pero nunca me enviaste la reunión, por ende nunca llegó la pizza. La No culpa perdamos es- la cuota de humor, no perdamos la cuota de humor, por favor, ¿eh? la culpa No, no. pero yo no lo dejo suelto. Yo le he dicho a José Aldemar, detrás de esto viene el tema de formación y yo pago lo que sea por estar en una clase con ustedes. O sea, o sea, realmente lo que más me anima a mí es que detrás de ese esquema viene un proceso de formación y capacitación que debe ser único. Entonces,
Eso es lo que realmente también es uno de mis sueños, lo que yo anhelo. Así es. Sí, la Ahí verdad es que sí. estaremos. No, y lo que se busca, pues efectivamente es un tema que se maneje un nivel que no se haya visto pues fácilmente con anterioridad, por lo menos en América Latina. eh, y pues contamos con la materia prima más importante que es el personal, ¿sí? Con las personas idóneas y pues que realmente buscamos la profesionalización de lo que nos gusta, ¿no? De la labor que nosotros queremos desempeñar. Y hay un tema pues que es la parte del crecimiento social, porque pues básicamente Colombia, solamente hablando en tema de seguridad privada, está contando con aproximadamente 450.000 personas capacitadas en seguridad privada y en teoría todos deberían ser idóneos en el manejo de las armas de fuego y quienes estamos en el gremio sabemos que no. Entonces es una falla a mejorar y adicional a eso la cantidad de usuarios de armas que tiene Colombia también es bastante y, y lo digo desde mi experiencia porque pues yo básicamente me dedico a entrenarlos. Son personas muy empíricas, son personas que son muy folclóricos en el tema del manejo de las armas, prestan mucha atención realmente a profesionalizarse y eso es algo que se tiene que cambiar necesariamente porque es que cada mal uso que se hace de un arma de fuego dentro de Colombia nos afecta a todos como gremio. Y lo mismo sucede en cada uno de sus territorios. Cada hay una persona, uno solo, ¿sí? Que hace mal uso del arma, inmediatamente lo utilizan como la forma de medir la regla y eso no puede seguir funcionando. Y pues también en algún momento se ha dicho siempre que hace más ruido una bomba que un abrazo y la capacitación por desgracia es muy silenciosa, ¿sí? En cambio la falla que comete el tirador es supremamente estruendosa y eso generalmente es por falta de entrenamiento y eso lo podemos pues ayudar a mejorar desde el tema de la medición de las capacidades de las personas, por lo menos. Entonces también es como colocar un granito de arena para el crecimiento del gremio. Entonces es básicamente eso. Entonces, nuevamente, muy agradecido por el tiempo que nos están prestando. Realmente es un honor para nosotros estar en el mismo espacio, de momento virtual con ustedes. La verdad, que nos regalen su tiempo y que nos den su voto de confianza con la participación misma, pues porque finalmente no es como que no tengan nada mejor que hacer o que no estén ocupadas. Realmente lo entendemos y lo agradecemos de todo corazón y con el temor a ser repetitivo, pero igual que Carlitos, hombre, necesitamos salir de la virtualidad, a ver cuándo estamos eh, en terreno cercano, como ponía Willy ahí el café, no virtualito, sino que sea el mate de verdad, a ver si algo saben hacer allá bien en Argentina. Esos asados, esos vinos mendocinos, eso tenemos que ver si lo que nos están mandando, si corresponde a la calidad o no. Y Con ver, con la devaluación que hay de la moneda, es el momento para venir a Argentina. no, nosotros desde que nos conocemos, nuestro dólar, nuestro peso se ha devaluado. Hay cualquier cantidad de memes y bromas para los que no viajan. Los que tenemos que viajar es un llanto continuo porque pues es inmanejable. Bueno, amigos, fue un gusto verlos. Bueno, A disposición. Igualmente. Fernando, don Carlos. Gracias, yo, hermano. con permiso Como de siempre. ustedes, entonces voy a finalizar la grabación, voy a subirla, la pondré como un video no listado a disposición de los únicamente de nosotros los